Bienestar espiritual que se siente real. Asunción, Buenos Aires. Hay 5 cosas que si sentís amor por San la Muerte vos tenés que desarrollar dentro del culto, sobre todo en la doctrina unificada. Es imperioso que entiendas que ser San la Muertero es mucho más que prometer y cumplir. Es mucho más que hacer algún otro trabajito de magia. Es mucho más que tener o no tener un altar. Es una religión de la persona. Es una relación directa con la entidad. No hay intermediarios. En la doctrina unificada te vamos enseñando las cosas que te pueden ser útiles. Por eso los videos son de altísimo valor para aprendizaje. Y eso es lo que hacemos. Enseñamos cosas para que ustedes en su desarrollo en el culto a San la Muerte sean mejores cada día. Pero hoy vamos a repasar 5 cosas fundamentales que vos tenés que dominar en la doctrina unificada para ser parte de la doctrina unificada, ¿sí? Sabbat número 75. 5 cosas que tenés que aprender sobre San la Muerte para darle culto dentro de la doctrina unificada en base a todas las preguntas que nos han hecho en los comentarios en este canal. Pablo Barrera, Magia Acá. Títulos. Gracias a todos por los mensajes, ¿sí? De los postcréditos, de esos pequeños recortes que nos habían quedado con la entrevista del documentalista que decidí. Le pregunté a Inri, ¿publicamos esto? Sí, cómo no, me dijo. Y bueno, ahí lo tenemos, un pedacito que había quedado dando vueltas, ¿sí? Para poder publicar en Pablo Barrera Magia Acá, ¿sí? Por supuesto, si querés ver la entrevista que me hizo el documentalista, ¿sí? Ahora sí voy a poner la etiqueta, obviamente, tiene más de 120.000 reproducciones, así que muchísimas gracias por las reproducciones en otros canales. Por el momento no estoy tomando más entrevistas, así que muchachos, ya terminó el año, dejémoslo así, ¿sí? Es a muy pocas personas a las que le doy, ¿sí? Entrevista, no por hacerme la estrella ni nada, porque quiero mantener esto dentro de un perfil, ¿sí? No quiero que se vaya a la mierda con un montón de entrevistas, de canales o de contenido que nada tienen que ver con nuestro trabajo aquí en la Doctrina Unificada, en el Templo Votivo a San la Muerte, Casa de Yurrey y Doctrina Unificada. Si no te has suscrito, hazlo ahora, suscríbete, aprieta la campanita, las notificaciones. Y a partir del próximo video vamos a ir dejando siempre en el primer comentario algún enlace de interés de alguna cosa que me pidieron en otro video, ¿sí? Como cosas así que siempre fíjense, después de la transmisión al otro día va a haber un comentario ahí destacado que vamos a dejar algunas cositas para que ustedes vayan a investigar. Te podés suscribir a mi cuenta de TikTok, Pablo Barrera Magic, mi Twitter, Asanigra, Instagram, Asanigra, Facebook, Pablo Barrera Magia Acá y ¿qué otras redes sociales? Bueno, muy pronto una página web donde van a poder acceder a un montón de contenido que no puedo publicar aquí en YouTube. Así que vamos con el asunto, pero antes mostrémosles al mundo quién financia en las sombras todo este proyecto de multimedia espiritual. ¿Para qué? Para hacerme perder el tiempo con ustedes. Entonces a mí esta persona me paga para que yo hable con ustedes. Si no me paga, no hablo. ¿Y sabés quién es la persona que paga? Mira. Ayer de María, Asunción, Buenos Aires. 5 cosas en la doctrina unificada para empezar con San la Muerte. Amor por San la Muerte. Esto es una cosa que no se puede producir de forma artificial. Ay, sí, siento amor por una entidad. No. Hay una pregunta lícita dando vuelta que es: Pablo, ¿y si yo no siento amor por San la Muerte, ¿puedo trabajarlo igual? Sí, claro que podés. No con todas las entidades te llevas bien. Pero aquellos que cultúan la doctrina unificada es porque están enamorados de su santo, de diferentes formas, pero están enamorados de su santo, tienen un vínculo de amor, ¿se entiende? Está más allá de las cosas que el santo le da, es una relación personal. Y para esa relación personal se requieren metodologías de trabajo que te permitan evolucionar y no caer en densidades que te pueden llevar a hacer cosas muy desagradables. Recordemos que San la Muerte es un santo neutral, ¿sí?
Él está más allá del bien y del mal. Y esto vos lo tenés que saber. Si vos lo llevas bien, va a andar bien. Pero si lo llevas mal, va a andar mal. Así que es una fuerza impersonal en ese sentido, ¿sí? Y no toma posición por ninguna de las variables de los puntos de vista de la humanidad. Es justo. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos morimos, por lo cual es completamente neutral. Si vos llevás en el sendero espiritual a San la Muerte en un sendero de agresión y destrucción del otro, eso es lo que vas a producir. Pero si lo llevás en un sendero de desarrollo espiritual, eso es lo que vas a producir. El San la Muertero siempre está en el medio, más allá del bien y del mal, más allá del blanco y del negro, que está el rojo y que estos tres colores forman símbolos de transmutación alquímica, que por supuesto hoy será imposible de abarcar porque es un video para principiantes, ¿sí? Segunda cosa que tenés que hacer: trabajar con San la Muerte. Y acá se conjugan tus necesidades con el trabajo. ¿Qué es trabajar con San la Muerte? Desde hacer una promesa hasta hacer un payé, desde hacer un trabajo de magia para desterrar las energías negativas de tu casa o para amarrar a una persona, ¿sí? Para curar a una persona que tiene un problema o para destruir a otra. Como dijimos, está más allá del bien y del mal. Es una fuerza muy poderosa. Por eso la ignorancia reduce la capacidad de poder, porque ante más sabiduría, es decir, aplicación práctica de lo que conoces del santo en haciendo trabajos de magia con San la Muerte, él te enseña las cosas que yo no te puedo enseñar. ¿Por qué? Porque las transmite directamente a la mente del devoto en formas de ideas constructivas que producen cosas positivas en la vida de las personas. Obviamente todo San la Muertero, a diferencia de otras tradiciones mágicas, siempre tiene el derecho al cuchillo. Es decir, es un mago que se desarrolla para estar más allá de las decisiones del bien y del mal. Es decir, para poder ser neutral en un montón de cosas en la vida en las que uno no podría ser neutral. Sin embargo, con leyes específicas de cómo funciona el universo, trabajar con San la Muerte te va a dar el conocimiento que te falta y que no es transferible por ningún maestro, sino directamente por el santo. Tercer cosa que tenés que hacer: pensar como San la Muerte. Y esto es maravilloso, es ponerte en el lugar de la conciencia del santo para entender cómo funciona la función de la vida, valga la redundancia, y la función de morir. Estamos hablando de cosas grandes en sentido espiritual, no solamente en satisfacer tus bajas pasiones. Estamos hablando de un desarrollo con San la Muerte para personas que tienen inquietudes espirituales de desarrollo espiritual, no de destrucción. La destrucción es muy fácil de hacer. La magia negra es la magia más fácil de hacer y a la vez aprenderla es lo más difícil que hay. Precisamente por su facilidad y su peligrosidad, el que no está preparado para entender lo que está haciendo siempre se va a mandar cagadas. Por lo cual, el conocimiento que se tenga, la formación que se tenga y el amor que se le tenga al santo te va a permitir tener un sentido común para operar dentro de un mundo que querés transformar, que también tiene reglas y está sujeto a reglas espirituales. Por lo cual, pensar como San la Muerte es ver las cosas como las ve él. Y esa es una experiencia que se hace a través de un ritual en la doctrina unificada, ritual que damos a las personas, obviamente son conocimientos arancelados, son cosas que no puede tener todo el mundo, donde vos frente a un espejo con San la Muerte realizás una comunión. Pero si no sentís nada acá, no te va a servir para nada. Solamente tiene que haber amor, un amor imposible de contener, y corre también para los que cultúan a la Santa Muerte. De hecho, el ritual es válido tanto para los que cultúan al Señor la Muerte, a San la Muerte sudamericano, como para aquellos que cultúan la muerte. Es algo fáctico, algo que podemos comprobar, por lo cual es uno de los únicos dioses o el único Dios real que nos muestra su existencia, cómo nos morimos, por lo cual nuestra muerte es la confirmación de esta potencia universal. Siguiente paso, sí, el paso número 4, muy peligroso: brujería y espiritismo. Si vos sos San la Muertero, por más que vos no quieras aprender para hacer daño, tenés que aprender a defenderte. ¿Por qué? Porque no todas las personas tienen las mejores de las intenciones para con el mundo. Que vos en tu cabeza no se te imagine la idea de hacer X daño no significa que otra persona sí. Por lo cual,
negarte a saber cómo defenderte es suicidio. Un Sanlamuertero tiene que estar preparado para combatir con cualquier magia. ¿Por qué? Porque la magia de San La Muerte está más allá de todas las magias. Está por encima de las reglas de la magia inclusive. La energía de la muerte es una energía muy peligrosa, ¿sí? Si vos no tenés la entereza interior para cuando vos ingresás a estas energías más densas, no verte sometido a ellas ni a tus pasiones o deseos de control. De hecho, todas esas cosas son las trampas que pone el santo para aquellos que quieran aprender de él. Es decir, las tentaciones, el desarrollo de cosas negativas para el mundo son las primeras cosas que te van a bombardear. ¿Por qué? Porque no quieren que sepas el conocimiento. ¿Por qué? Porque ese conocimiento hay que ganárselo. Entonces el infierno, en términos mágicos, es un lugar donde te tenés que ganar las cosas. No importa quién seas, qué título tengas. Ante mayor conocimiento esotérico, mayor capacidad vas a tener para poder lidiar, ¿sí?, con las viscosidades del infierno, que está acá dentro de tu mente y en ningún otro lugar. La brujería te enseña a manipular los elementos de la naturaleza. Algunos son de alta disponibilidad y otros son de baja disponibilidad. Y también el espiritismo, que tiene que ver con el animismo, es decir, tenés que tener un dominio de la canalización de espíritus. Por lo menos tenés que ser un medium de primer nivel o aspirar a serlo. Por lo menos tenés que lograr la mediunidad. Eso va a empoderar y a desarrollar tu poder de San La Muerte de forma exponencial. Siguiente punto. Quinto paso, cábala y esoterismo. Y acá viene la parte más difícil. ¿Y estas son las cosas que necesito para empezar con el santo? Como lo hacemos nosotros, sí, obvio. Estas son las 5 cosas. Tenés que tener una idea de lo que es la cábala hebrea. Tenés que saber qué es. Por lo menos tener una idea general. No te digo que te vuelvas un rabino, ¿se entiende? No, ¿sí? Es decir, tenés que tener una idea de las abstracciones cabalísticas para entender cómo funciona la mecánica del mundo espiritual. Porque la cábala no es una religión, es una ciencia espiritual. La doctrina unificada también lo es. Pero la doctrina unificada es una doctrina de conocimiento. Dentro de las corrientes espirituales, algunos cauces de ríos viajan en otras direcciones. Y el cauce de la doctrina unificada viaja en el Vamachara de Shiva, con la sonrisa de Ganesha y la abundancia de Lakshmi. Pero es una doctrina de conocimiento. Por eso se llama doctrina unificada. Es decir, es una especialización. Si vos sos mago ceremonial, la doctrina unificada es un posgrado en la antitransmigración del alma y la manipulación del mundo de los muertos como nunca antes se enseñó en la historia de la Tierra. ¿Por qué? Porque se han debilitado las estructuras que garantizan la continuidad de nuestro conocimiento espiritual. Y lo vemos todos los días a cómo el mundo se está transformando. Cada religión va a tener que ver y decidir, cada nación de espíritus va a tener que decidir cómo va a ser para proteger la información y el conocimiento y la transferencia a través de los tiempos por venir de ese conocimiento, independientemente de las circunstancias del planeta. Es decir, estamos en un tiempo donde el acceso al conocimiento es masivo. Así que hoy negarle un libro a una persona es un acto miserable. O sea, un libro es muy fácil de conseguir en PDF en cualquier lugar pirata. Si está publicado en cualquier lugar, se consigue. No seamos hipócritas. Uno no vende libros para ganar plata, sino para difundir conocimiento, ¿sí? Si no, uno no daría las versiones PDF para que la gente se los copie y lo imprima. Esa gente nunca te va a decir gracias ni te va a dar un centavo, pero esa no es la idea. La idea es hacer transversal un conocimiento a San La Muerte en un sentido superior para vos y en detrimento de nadie. Muy por el contrario, maestro sanlamuertero que aplique técnicas de la doctrina unificada se va a sentir empoderado en muchas cosas, pero así como recibe también tiene que dar. Entonces no es solo recibir y no dar. La doctrina unificada es intercambio espiritual, es un intercambio entre espíritus. Como vemos a las personas como seres que detrás tienen espíritus, ancestros, demonios, arcángeles, espíritus de la naturaleza, Kyumba, Seyú, Pombashira, Sonei, Loas, toda la abstracción hiperholográfica de todas las capas espirituales que nos contienen como individuos, la cantidad de espíritus que viven en nuestro cuerpo. Y esta sería la 6ª cosa, entenderte así. Tú consistes de muchos espíritus. Son caballos salvajes que tenemos que acomodar para que vayan en un solo sentido. Y vos conducir el carro. Y esa tarea no es propiedad ni de un gurú, ni de un iluminado, ni de un enviado del absoluto como yo,
o de algún padre de santo o de un pastor evangelista, porque nosotros somos humanos y nosotros nos equivocamos. Entonces es tiempo que el individuo se dé cuenta que necesita comulgar directamente con sus divinidades, y esto le corre a cualquier religión, tenga o no tenga imágenes. La doctrina unificada en su fase más avanzada enseña a la gente a cultuar al santo sin necesidad siquiera de tener un altar, claro que sí, pero eso es para el que ya se ganó todo lo anterior, que sí tenía altar, velas, trabajo y un montón de cosas. Hoy vivimos en tiempos donde si hacemos una ofrenda que tenemos que dejar en la calle, tiene que ser una ofrenda que explique para qué es. Hoy por hoy tenemos que pensar en solamente usar materiales biodegradables, materiales que puedan ser, digamos, reciclados por la naturaleza, por lo cual hoy ya no importa la ofrenda y su tamaño, importa que respete el medio ambiente, y todos estos pruritos los tenemos que cumplir porque vivimos en un mundo civilizado. ¿Cómo ofrendar al santo en un cementerio sin violar ninguna regla, sin violar ninguna tumba, sin llevarse nada del lugar? Si vos me decís a mí, ¿dónde vive San la Muerte? En la cruz mayor del cementerio, en la cruz más alta del cementerio, ahí le tenés que ir a pedir. Esa es tu iglesia. Si vos querés ir a la iglesia de San la Muerte, es cada cementerio en la tierra, querido. La iglesia de San la Muerte es cada cementerio en la tierra. La iglesia de San la Muerte es cada cementerio en la tierra. Ahí está San la Muerte, ¿sí? En todo el mundo hay cementerios. Bueno, anda al cementerio más próximo a tu localidad, a la Cruz Mayor. Esa es la iglesia de San la Muerte, la Cruz Mayor. ¿Qué es la Cruz Mayor, señor Pablo? Para los que no viven en Latinoamérica, la Cruz Mayor es la cruz más alta del cementerio, que generalmente está en el medio. Entonces, él es el señor del cementerio, por lo cual él vive ahí. Pero a veces los cementerios no tienen la cruz más alta adentro, la tienen en la puerta, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que ofrendarle al Señor la Muerte cada vez que voy a pedirle algo un domingo al mediodía? ¿Qué es lo que le puedo pedir? ¿Qué le puedo llevar, ofrendar para no hacer suciedad? Llévele claveles, 9 claveles, 13 claveles. Llévele una botella, una petaca de vodka y nada más, y 9 monedas frente a la Cruz Mayor, no ensucie. ¿Por qué? Porque después está el trabajador del cementerio que tiene que levantar eso, y si quiere chupar un whisky se lo va a chupar lícitamente, la entidad se lo va a dejar hacer. Y la flor hay que tirar a la basura cuando se seca, y ese trabajo no lo va a hacer usted. Entonces vivimos en un tiempo de cambios, donde tenemos que preservar nuestras tradiciones también acorde al desarrollo evolutivo de nuestra sociedad, claro está. Es tiempo de dejar atrás la superstición y entrar en la búsqueda de la confirmación científica de la magia. Esa es nuestra tarea para las generaciones por venir, ¿sí? Y esto fue el Sabbat número 75 Sabbats hicimos ya. Quise que sea diferente, que tenga otro enfoque sobre el santo, sobre las 5 cosas que vos tenés que manejar. Tenés que sentir amor por el santo, tenés que trabajar con el santo, haciendo trabajos, aprendiendo, ¿sí? Tenés que ver las cosas como él las ve, manejar la brujería y el espiritismo, y la cábala y el esoterismo. En ese orden, eso te da un mapa de ruta de más o menos 5 o 10 años, 5 años. Un mapa quinquenal, una cosa por año. Y en 5 años vení y contame cómo estás. Así de simple es. ¿Por qué? Porque no es gratificación instantánea. ¿Sí? Para gratificación instantánea tengo a mi auspiciante que provee esa solución para lo que me están mirando. Ayer de María, Asunción, Buenos Aires. Te cuento que si vivís en Estados Unidos, México y Canadá, donde se hace el Día de Acción de Gracia, vamos a tener descuentos especiales para esos países en las consultas primarias y en los trabajos. Así que los yanquis, los mexicanos y los canadienses, prepárense, toda la comunidad latina. Muchísimas gracias por los mensajes que recibimos de los 3 países. Thank you very much for sending us some messages. Que tiene que ver con el cerrado del Sabbat 75, como para resumir la idea final. Pero antes, un poco de dioses como para matizar, ¿no? Y relajarnos en un pequeño intersticio, mientras ustedes, en vez de respetar los trailers, ¿qué van a hacer?
Redondeando, culturas a la muerte de la doctrina unificada implica compromiso, dedicación y cosas que solo dependen de vos, no de nosotros. Nosotros ya hemos provisto el conocimiento que te permite hacer magia ceremonial con San la Muerte. O sea, este libro te explica cómo tirar las cartas con San la Muerte, te explica cómo comunicarte con los generales del planeta Saturno, son espíritus que viven en el planeta Saturno y enseñan este arte. Por lo cual, más que nada, el primer libro es un libro para gente que practica magia. Es un libro pesado, ¿sí? Es un libro que te hace acceder a fuerzas que, si no tenés una buena formación, va a requerir que la tenga. Y sin embargo está disponible en archive.org para que se lo descarguen gratis. Quiero decir, cuando vos querés transferir una idea al mundo, esa idea no tiene un precio, en absoluto. No es algo pagable. La doctrina unificada no es algo que vos podés pagar, porque lo que te pide, te exige a vos nomás y a nadie más. Te libera de los intermediarios, pero te hace responsable de tus actos al máximo nivel. Te da poder y bienestar, pero tenés que ser fiel e íntegro. Tenés que tener códigos, ¿sí? Como en la antigüedad. Entonces, la doctrina unificada es como el Don Corleone interior desarrollando el negocio de vivir para dar un mejor nivel de vida a vos mismo y a los que te rodean o por los cuales has decidido hacerte responsable. Hay que decir así para no herir ninguna susceptibilidad y ser lo más genérico posible, ¿sí? Hay otros temas en discusión sobre cómo empezar, pero esta sería la vara con la que nosotros medimos el desarrollo de los que aprenden de nosotros. El que aprende de nosotros está listo para montarse su propio templo y atender a otras personas. El entrenamiento para poder hacer eso dura 7, 9 años, ¿sí? Tenés que conocer muy bien a la persona como para otorgarle. Por eso nosotros no damos ninguna representatividad de nuestro trabajo a nadie. Así que si alguno te vendió el libro de la doctrina unificada o te dijo que vino en mi nombre y todo eso, es una boludez, digamos. Más dando mis teléfonos de contacto, digamos, fíjense bien, ¿sí? Con quién se comunican, porque en estos tiempos hay de todo. Así que nuestros teléfonos de contactos obviamente están en la descripción del video. Muchas gracias a todos por estar hasta aquí. Mi nombre es Pablo Barrera y nos vemos la próxima semana con el Sabbat número 76, ¿sí? Repasando el primer punto, amor por San la Muerte. Sabbat 76. Y les voy a dejar en la pestaña de comunidad la opción de dejar, junto al slide que voy a dejar para abrir la caja de preguntas y contestarlas en el próximo Sabbat. Tenés tiempo hasta el próximo miércoles. Yo mañana ya les voy a dejar, ¿sí? el slide para que ustedes me dejen sus preguntas que quieran ser contestadas en el Sabbat número 76. Buenas noches y buena suerte.